También aborda los temas sociales y los políticos. Nos da gusto saludar a Gabriela Calderón. ¿Qué tal está recetando nuestra señal, Gabriela? Le saluda Alberto Quintana. Buen día. Hola, buenos días, Alberto. Acá muy bien, los escucho muy bien. Qué Los bueno, veo también. qué bueno, qué bueno. De todo el equipo también un abrazo inmenso a la distancia. Y bueno, ¿qué le parece si arrancamos con el tema de la ley de comunicación? Este es un tema Ujú. también que yo creo que es oportuno, más allá de que tenemos amplia temática para abordar con usted, sí me gustaría conocer su concepto con esta nueva intencionalidad. Nosotros hemos destacado desde hace varios días que la intención de fondo es volver a la famosa ley Mordaza. Desde el poder, desde algunas instancias como que se sienten incómodos de que se trabaje con libertad en el campo de la comunicación y también incluso pues afectar de manera directa derechos individuales de todos los ecuatorianos. Me gustaría tener una lectura de arranque sobre esta temática. Bueno, ciertamente parece ser un retroceso, ¿no? Porque una de las pocas áreas donde el presidente Lasso había utilizado el poder del Ejecutivo, que es excesivo y es impresionante la cantidad de poderes que tiene la presidencia en la Constitución de Montecristi. Una de las pocas áreas en que decidió utilizarlo es en el tema de la ley de comunicación. Y si no recuerdo mal, cuando asumió el poder, fue ese mismo día o esa primera semana que básicamente dejó sin efecto el reglamento para aplicar esa ley, que es la llamada ley Mordaza. Para mí fue algo sorpresivo ver que es un poder inmenso el de básicamente derogar una ley sin pasar por la Asamblea, simplemente dejando sin efecto su reglamento. Y eso es lo que se hizo para dejar sin efecto la aplicación de la ley Mordaza que estaba vigente. Y me parece que era algo positivo porque era utilizar ese poder de la presidencia para ampliar de las libertades individuales de los ciudadanos. Ahora, lo que está pasando en la Asamblea es preocupante porque parece que hay nuevamente un empuje para restaurar todo ese aparato de control y de censura previa que vivimos hasta aproximadamente el año 2017, ¿no? Hasta ese periodo era. Permítame, Jaime Velas, que tiene otras inquietudes. Hay varias temáticas, ya decíamos, para abordar con nuestra invitada. Gracias, Alberto. Bienvenida, Gabriela. La verdad es que es un placer tenerte por acá en la mesa de diálogo. Pregunta de los ciudadanos realmente es decirte y preguntarte cómo sería o sea, o cuáles son las sugerencias para asumir competencias en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que le falta a Guayaquil que no tiene? A Guayaquil le falta tener control de su puerto, de todo lo que es la operación de los puertos. Yo creo que esa es como que la más madura, la más lógica para una ciudad que toda su historia ha girado en torno al puerto y al comercio, tener autonomía sobre la administración, regulación digamos, del puerto. Y no es algo disparatado, ¿no? Los principales puertos del mundo suelen tener esa autonomía regulatoria y de gestión de sus puertos. Por ejemplo, hay el New York Port Authority, la Ujú. autoridad portuaria de Nueva York. Digamos, ¿por qué no considerar eso? Otra cosa que podría hacer es de reclamar la competencia de transporte, que es algo que lo tuvimos en un momento, algo que no está funcionando bien para las cosas más básicas como digamos, la emisión de licencias y de placas para los conductores. Yo creo que eso debería de pedirlo el cantón de Guayaquil y lo podrían pedir otros cantones que crean que pueden prestar un mejor servicio que el que están recibiendo actualmente. Y eso de la competencia de transporte va más allá porque te permitiría tener, digamos, autonomía para regular, financiar y gestionar proyectos importantísimos para tu ciudad, como en el caso de Guayaquil, el Viaducto Sur, que, no, que por cierto es una obra que le importa no solo a Guayaquil, sino a otras ciudades del país que sufren los costos de no tener esa obra. Bueno, la verdad es que tiene la competencia de tránsito y seguridad vial actualmente el municipio de Guayaquil. Eso lo tienen. Y el tema de emisión de licencias y placas es con un convenio básicamente, pero la verdad es que no se lo ha hecho por parte de las autoridades nacionales, ¿no? Pero en definitiva, ¿por qué hacer una
desgregación digamos, el Ecuador, o por qué tener unas competencias específicas o no dárselas a la central? ¿Qué es lo que aspira Guayaquil teniendo, digamos, autoridades de tránsito locales y autoridades de transporte o autoridades, en este caso, de los puertos, que permitan qué cosa? ¿Qué es lo que se busca con eso, Gabriela? Que mejore la calidad del gasto, la eficiencia del gasto, que sea transparente en qué se gasta, que se vuelva algo más manejable, porque sucede que en época de cuando recién llegó Lenín Moreno, era como que pasaron 2 años y seguían descubriendo en qué gastaba el Estado ecuatoriano, porque es algo tan grande, es algo tan gigantesco, que es tan difícil de manejar, se vuelve algo inmanejable. Entonces, ¿cómo se hace para abordar un problema gigantesco? Bueno, uno lo divide en partes pequeñas. Y dentro de esas partes pequeñas te sientas a analizar primero esta parte, luego esta parte. Y por otro lado, ¿por qué desagregarlo? Porque yo creo que no nos logramos poner de acuerdo acerca de los problemas más importantes. Y por eso es que vemos reflejada esa falta de consensos a nivel nacional, lo vemos reflejado en la parálisis en la Asamblea Nacional. La gente se queja de la Asamblea, pero la Asamblea son personas elegidas por los ecuatorianos en elecciones populares, y los asambleístas lo que hacen es reflejar esas preferencias. O sea, una queja de la asamblea es como no querer, como mirarse en el espejo y quejarse uno de lo que uno ve. Y realmente lo que es ausencia de consensos nacionales. En ausencia de consensos nacionales nos podemos caer a quiños, como ha venido pasando, o podemos optar por decir, ok, no estamos de acuerdo, entonces tú hazlo a tu manera, en tu cantón, en tu ciudad, nosotros lo vamos a hacer acá de otra manera. Esa es una solución que reduce la escala del conflicto. Yo creo que podría contentar a diversos puntos de vista y nos permitiría a los ecuatorianos aprender de qué soluciones funcionan mejor y tener la opción de salida, de votar con los pies entre los distintos cantones, no solo los ecuatorianos, sino las empresas y los negocios. Pero ser un país tan pequeño como el Ecuador, ¿tú crees que sí dé el resultado justamente lo que están proponiendo? No sé si estás de acuerdo con el federalismo, lo que el abogado Nebot estaba proponiendo. ¿Estás de acuerdo con eso? A mí me parece que no funciona el modelo central y en teoría, digamos, es mejor que haya más competencia. La competencia es buena para los mercados de productos y creo que también es buena para la política. Y la competencia debe estar no solo entre distintos partidos políticos, sino también entre distintos niveles de gobierno. Yo creo que eso en teoría. En la práctica, yo creo que el tamaño no importa. Tienes modelos de federal exitosos como Estados Unidos y Canadá, que son países de una extensión mucho mayor a la de Ecuador, pero también tienes modelos de descentralización todavía superior al de Canadá y Estados Unidos en países pequeños como Suiza, que es una confederación, que es un modelo mucho más descentralizado que el federalismo. Ahora, ¿cómo ir de aquí hacia un nivel mayor de descentralización, que puede ser el federalismo o todavía más una confederación? Yo no creo en las constituyentes ni creo en los diseños impuestos desde arriba. Yo creo en los cambios que vienen desde abajo, desde las unidades de gobierno más cercanas a la gente, porque creo que esos son los cambios que se van legitimando y que tienen mayor legitimidad, porque vienen de la demanda real de la gente. Por eso es que yo creo que cualquier movimiento, y yo no hablo del federalismo, sino de la descentralización fiscal, esto es que haya una descentralización no solo de las competencias, sino de la capacidad recaudatoria, que eso sea exigido y demandado para competencias puntuales y específicas desde los cantones. Que no sea una cuestión, un plan impuesto desde arriba, porque eso ya pasó en la época de Correa, de ahí viene el COTAT, que realmente no termina descentralizando nada importante, y lo que terminó pasando durante esa década es que se exacerbó el centralismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos una administración pública central que cada vez gasta más, porque digamos, incluso durante el gobierno de Lasso, entre enero y mayo se gastó 17% más que entre enero y mayo de 2021, y la gente no siente que recibe mejores servicios a cambio. Más bien la gente, vemos las noticias, se siguen quejando de que no hay insumos básicos en los hospitales públicos. Entonces, ¿cómo es posible que gastando más la situación, la gente no siente que mejoran los servicios públicos? Eso es una mala administración. Y, por ejemplo, si vemos datos comparativos de burocracias a nivel internacional, nosotros estamos por encima de la media
en gasto de la administración central, que consume 43% del gasto público total. Eso es estar por encima del promedio de la región. Siempre la administración central consume, en países al menos en Latinoamérica, consume una tajada, digamos la mayor tajada del gasto público, pero estamos por encima de la media. Y entonces hay cosas que las ciudades se quedan esperando, que no hay resolución. Entonces supuestamente se gasta, el Ministerio de Obras Públicas igual va a gastar, el Ministerio de Salud y Educación igual va a gastar, pero los habitantes de Santo Domingo, de Loja, de Guayaquil, de distintas ciudades, no sienten que les llega. Y eso yo creo que es un problema. Se gasta, pero no llega al consumidor final. Entonces, ¿por qué propongo yo esto? Porque yo creo que hay cosas puntuales, como por ejemplo, obras de infraestructura pública como el Viaducto Sur, que Guayaquil tiene años y que incluso ni siquiera están pidiendo el recurso, porque hay financiamiento privado, hay empresas privadas interesadas en financiar el proyecto, pidiendo simplemente el permiso para hacerlo. Y como no tiene la competencia, no puede decidir por sí sola hacerlo. Tiene que esperar a que se apruebe en el gobierno central, y el gobierno central es el único que puede celebrar un concurso público para ir hacia un contrato con una empresa que realice la obra, pero las bases del concurso están hechas para fracasar. Entonces, realmente es algo que ya probablemente ya se hubiera concluido la obra si hubiera habido la competencia local para hacerlo. Claro, Gabriela, no, es comprensible todo el concepto que nos manifiestas y obviamente la idea. Tal vez la única pregunta que faltaría es cómo hacerlo, y esa es la parte que se la voy a dejar a Ramiro para que continúe con la entrevista. ¿Cómo hacerlo es importante? Adelante, Ramiro. Allá me dejaste la pregunta, contéstela, sí, pues Gabriela, pues ya se la dejó Jaime ahí, de ahí voy yo. Bueno, ya lo hemos hecho antes, ustedes se acuerdan, pues cuando se dio a Guayaquil la competencia del aeropuerto, cuando se le dio a Guayaquil la competencia del agua potable, cuando se dio la competencia de la recolección de basura, digamos, ha habido en el pasado incluso la competencia sobre la generación, transmisión y distribución eléctrica. Aquí había una empresa privada de electricidad. Eso yo no lo viví, pero me lo cuentan, digamos, los abuelos se acuerdan de eso, pero el tema está en que nos hemos olvidado de eso, porque desde la primera bonanza petrolera, desde que se descubre el petróleo, se dio una ola de recentralización donde se perdieron muchas competencias que eran locales. Luego, con todo lo que hizo Rodríguez Lara y las otras dictaduras militares, hubo una especie de experimento en que se multiplicaron las oficinas del gobierno central y funciones del gobierno central. Eso colapsó una vez que cayó el precio del petróleo. Hubo la década de pérdida de los 80s, de los 90s, y coincide que cuando hubo ese colapso se dio una ola de descentralización, y ahí fue que Guayaquil hizo todo este tema de la regeneración urbana y adquirió estas competencias que hasta el día de hoy hacen que sea, digamos, comparativamente en relación a otras ciudades, ciertos servicios públicos funcionan mejor aquí. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ahí está una idea, ¿no? O sea, pedir una competencia puntual. Y la capacidad de recaudación, ¿cuál va a ser? Va a ser el cobro de tasas por servicios, que es como sucede, como funcionan esos servicios aquí en Guayaquil. Yo creo que muchas cosas pueden funcionar de esa manera. Y por ejemplo, el caso del aeropuerto, se redujo casi a la mitad la tasa que se pagaba por utilizar el aeropuerto, y mejoró con creces el aeropuerto. Yo no sé si ustedes se acuerdan del aeropuerto antiguo. Sí, totalmente de acuerdo, pero también me acuerdo que las autoridades centralistas en Quito le quitaron la opción a una aerolínea aérea que quería poner el hub en Guayaquil y no en Quito, y le dijeron o se viene a Quito o no hay. Entonces también hay una voracidad centralista que es un monstruo de muchas cabezas que impide lo que estamos diciendo. Hace unos minutos con Alberto conversábamos sobre el ejemplo que fue Guayaquil en el año 92, cuando el ingeniero Febres Cordero tomó el toro por los cuernos y ordenó esta ciudad con ediles de lujo, con departamentos administrativos de gente de primera línea puesta por el sector privado. Sí se puede. Yo solo quiero traerle un ejemplo atroz para que usted mencione lo que es la burocracia y lo que es el centralismo. Un día estábamos frente al malecón de Guayaquil y alguien de la ciudad de Quito, de la burocracia, me dijo: lo único que nos falta de Quito es el río Guayas. ¿Ya? O sea, le estoy dimensionando cuál es la mentalidad. ¿Ya? Entonces, llegar a ese tipo de soluciones que usted las determina
es por dos caminos, no encuentro otro. Primero, que sea una ciudad la que la reclame en el tono alto y con firmeza, y no quiero ser más incisivo en mi apreciación. Y la segunda, una catástrofe una catástrofe económica en que diga el gobierno central, no puedo, vayan ustedes solos. Yo no veo otra, Gabriela. ¿Usted ve alguna otra que yo no vea? Bueno, las personas prosperamos cuando asumimos más responsabilidades. Parte de crecer es asumir responsabilidades. Un niño sobreprotegido, que nunca se hace responsable, nunca se hace cargo de las cosas más básicas de su vida, termina siendo un bebote. Y realmente lo que tenemos en muchos de los 221 municipios alrededor del país, son una especie de bebotes que dependen de transferencias del gobierno central. ¿Y qué sucede con la ausencia de haber asumido responsabilidad? Que no tienes experiencia ni sabes cómo conducirte, cómo comportarte, y por eso es que hay una muy mala imagen de la administración local. Y de hecho, muchas realmente son así, pero hay otras que no. Y ahí es donde está la ventana y la oportunidad para crecer. Es decir, aquellas que han asumido más competencias y que tienen una historia, una larga tradición de exigir más autonomía, resulta que son hoy en día entre los municipios mejor administrados. Ahí hay algo que aprender. Esa es una lección para otros cantones, para otros municipios, que asumiendo mayores responsabilidades puedes desarrollar mayores capacidades de autogestión, mejorar los servicios y mejorar la administración pública local. Yo creo que si a nivel nacional no podemos ponernos de acuerdo acerca de la crisis que se viene con la seguridad social, el problema del mercado laboral, que más de la mitad de los ecuatorianos no trabajan en el sector formal, el problema de la regulación, porque no es solo competencia, sino también regulaciones, la regulación laboral. No nos podemos poner de acuerdo tampoco por ejemplo, de la regulación financiera. Todas estas cuestiones en otros países que se pueden llamar federalistas, confederados, o incluso pueden ser gobiernos en papel unitarios, en otros países son competencias descentralizadas. Entonces, no es algo disparatado. A río revuelto, ganancia de pescadores, Gabriela. Y solo para terminar y ya concluir la entrevista, un comentario, Manuel. A mí no me preocupa esta nueva ley de comunicación, primero porque existe la posibilidad del veto del presidente, y segundo, de que se llegara a aprobar de que no publique el reglamento, lo cual también es otra opción. Sería más o menos como un cura sin parroquia o un general sin cuartel. O sea, no habría ningún problema. El único problema que evidencia es que la relación ejecutivo-legislativo simplemente no existe. Gabriela, buenos días. Muchas gracias, Alberto. Sí, solamente para comprometerla, Gabriela, vamos en otra oportunidad y para dedicarnos solamente por completo, porque lo que usted acaba de abordar es tan medular y sobre todo ahora que estamos encaminándonos a un proceso electoral, ¿no? Renovación de las autoridades de los gobiernos locales, llámese prefecturas, alcaldías y gobiernos parroquiales rural. Y es elemental hablar de esto, porque vemos líderes políticos, actores, que reclaman en unos casos competencias, en otros casos recursos. Bueno, lo de los recursos lo reclama todo el mundo, pero no vemos una corresponsabilidad, y sí es preocupante. Vemos precandidaturas que saltan y se dicen de todo, pero nadie dice: este es mi equipo de planificación y yo tengo esta propuesta, por ejemplo, en la administración de las ciudades en torno al tema de la planificación urbana. Nadie habla de eso. O sea, es importante la palabra de corresponsabilidad, y yo le agregaría al final de esa palabrita, sí, fiscal. Sí. O sea, denme la competencia y la capacidad de financiarla. Sí. O sea, eso significa que le van a permitir a usted cobrar por ofrecer esa competencia, ese servicio. Claro, pero sí vale generar el debate, ¿no? A nivel nacional en torno a estos temas, porque no está bien. Mucha gente que reclama recursos, y ahí vemos, en algún municipio se les ocurrió importar baldosas egipcias para ponerlas en la calle, por citar un ejemplo. Hay otros casos de sesiones de aromaterapia, hay otras cuestiones también
A todos. Claro, pero ahí viene el tema del monto, la escala de ese desperdicio versus 2.000 millones en mover tierra para una refinería que todavía no vemos. Entonces, el tema es que corrupción siempre hay, despilfarro también. Esa es la historia de la administración del dinero de otros, para utilizarlo en otros. Lo que sucede es que al descentralizar te permite limitar la escala del daño, porque son montos menores, y te permite localizar el daño en determinadas ciudades, ¿no? El que la hace la paga, más o menos. Sí, sería muy bueno, muy interesante, pero por eso la comprometemos para enfocarnos estrictamente en ese tema. Tenemos espacio suficiente durante las próximas semanas, también de aquí a cara, en lo que va a ser el proceso electoral del domingo 5 de febrero del 2023. Gracias por este tiempo, Gabriela. Columnista de Diario El Universo, importante.